Bien, entonces vamos a hacer una oración. Acompáñenme. Querido Padre, te agradecemos por el sábado, para los que aún lo es, y por este bendecido momento en donde nos reunimos para abrir y expandir nuestra mente en cómo funcionan las parábolas. Amén. Esto ya ha sido dado y que podamos regresar a la memoria de esto. Sorprende nuestra mente a través de tu metodología. Te pido que puedas bendecir a tu movimiento y que sigamos creciendo espiritualmente. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Amén. A ver, ¿cómo hago para que se me vea la pantalla completa en la mía? Para ver si está todo escrito, o sea, que sí se alcance a ver. A ver, déjame, vista. ¿Se te ve todo bien? ¿Sí? Creo que debes darle sobre tu imagen, porque yo sí Cambiar te la tengo, pantalla completa. sí te tengo la imagen completa. Ah, ustedes sí, vale. Que a mí me salen todos los cuadritos. Mira. Ahora sí ya, lo puede cambiar. Ya los pongo ustedes de este lado en la barrita. Aquí arriba. Bien. Entonces, en nuestro primer estudio, ¿sí?, se habló sobre el tema de las parábolas. Miramos la palabra en el Nuevo Testamento y su uso griego. Vimos que viene de la palabra griega 3850, ¿sí? Y este sistema de numeración es de una persona llamada Strong, ¿sí? Hablamos de otras dos concordancias o léxicos, ¿sí? Que es el Dreyer, Brown, Driver y Briggs, ¿sí? Ahora, se les recomendó a ustedes que cada uno pudieran ir a sus teléfonos o al ordenador para analizar realmente ese sistema de codificación. Ahora, hay algunas personas que casi no les gusta o no están muy familiarizados con usar los equipos electrónicos, ¿sí? Y ellos prefieren mejor comprar los libros en internet. Eso ustedes lo pueden comprar directamente, esos libros en internet, o lo pueden conseguir también en una librería. Ahora, nosotros vimos que la palabra parábola viene de una palabra secundaria. ¿Y cuál era esa palabra secundaria que venía esa palabra parábola? ¿Cuál era esa palabra secundaria? Paraballo. Exactamente. Gracias, Marta. Paraballo. Y vimos que esta palabra es una palabra compuesta, ¿sí? Son dos palabras separadas, para y vallo. Y para significaba estar cerca y vallo significaba lanzar, ¿sí? Entonces, la palabra parábola, cuando se va a su significado raíz, significa lanzar cosas o lanzar algo junto a otro objeto, ¿sí? Se les dio también dos ejemplos de una joven, alguien lanza una pelota, ¿sí? Esta es la definición entonces de una parábola, que aquí lo tienen. Ahora, vemos que eso tiene todas las propiedades de una parábola. Otro ejemplo que se les dio fue la de un caballo, ¿sí?, que se le coge la comida o el heno y se le tira las patas. Aquí está. ¿Sí? Esa es otra propiedad de una parábola. Así que esta idea de poner dos cosas al lado de la otra
¿sí? También se habló de 2 barcos de guerras, que es el que tenemos aquí arriba. Y en ese ejemplo, ustedes pueden ver que los barcos serían idénticos, porque ambos son barcos de guerra. Ahora, necesitan acercarse unos a otros para hacer la guerra, ¿sí? Y nosotros podemos ver que ahí hay una cierta tensión. Ahora, por supuesto, nadie quiere acercarse a esos barcos con la posibilidad, pues, de morir, ¿sí? Entonces, ahí estamos introduciendo la idea de tensión. Ahora, se habló también de otro ejemplo, de los imanes, ¿sí? Cuando traes 2 imanes que son polos opuestos, norte y norte, se repelen. Hay tensión también. Así que tienes que forzarlos a juntarse. Ahora, si tú le das la vuelta, ¿sí? Y tienes polos opuestos, ¿qué sucede? Se atraen. Entonces, ambos conceptos se pueden utilizar para entender cómo funcionan las parábolas en las escrituras, ¿sí? Entonces, tenemos entonces 4 ejemplos que se les dio en la otra clase de cómo se pueden conceptualizar las parábolas. Y voy a dar otro ejemplo en un momento. Ahora, Marcel los llevó a algunas definiciones de palabras, ¿sí? Y vieron el concepto de comparar y contrastar. Ahora, si tienes 2 objetos, vamos a regresar al ejemplo de la chica con la pelota, tú puedes explorar las diferencias y las similitudes entre ellos. Y puedes ver que en ese ejemplo, que no hay nada realmente similar, pero sí hay una relación entre la niña y la pelota. La chica, ¿qué va a hacer? ¿Va a botar o va a patear la pelota? ¿Sí? Esa es la relación que podemos ver también entre esos 2 objetos. El caballo va a comer la comida. 2 barcos de guerra, ves que parecen idénticos, pero hay diferencia. Quizás el capitán es un poco más hábil, más astuto, quizás un barco de guerra es un poco más grande, el otro es más pequeño, ¿sí? Entonces, tenemos esta idea de comparar y contrastar más fácilmente de verlo el imán, ¿sí? Es fácil de ver cuando se compara y se contrasta. Luego vieron más sobre cómo funciona el concepto de las parábolas, ¿sí? Marcelo explicó. Ahora, cuando estudiamos nosotros la palabra de Dios, colocamos un 100, ¿verdad? Un 100%. Y como adventistas, ¿sí? Estamos familiarizados con el estudio de las palabras, que es ese 90%. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Ahora, lo que sí nosotros no estamos tan identificados, bueno, que a esta altura sí lo deberíamos estar, ¿sí? Es con este lado. Ahora, se mencionó también las reglas de William Miller. No vamos a leerlas, ¿sí? En este momento. Ahora, miramos esta palabra del 90%, ¿sí? Y en el estudio de la meditación de la Biblia. Pero no podemos obtener la luz completa que Dios quiere darnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una pieza fundamental de información o herramienta que nos hace falta. Y a eso le llamamos como estructura o patrón. Un poema. Ustedes saben que la mayoría de los poemas tienen esa característica que riman. Si yo tuviera el primer verso y terminara con una palabra determinada y tuviera yo que crear otro verso, ¿sí? Un segundo verso, y te diera todas las palabras del segundo verso, excepto la última, probablemente ustedes podrían adivinar cuál sería esa última palabra. Y se haría la pregunta entonces, ¿cómo podría yo adivinarla? Porque ustedes saben qué es un poema y que las últimas palabras siempre van a rimar.
A veces, bueno, recuerden que hay poemas clásicos, ¿sí? Pero bueno, no vamos a tocar todos esos puntos. Ahora, si conoces tú la primera palabra, puedes adivinar la segunda. Ahora, puede que no adivines exactamente la palabra correcta, pero tienes una buena idea y eso da un ejemplo de cómo funcionan las estructuras, ¿sí? Te permitirá encontrar la palabra que falta sabiendo que tienes una rima o un patrón, ¿sí? Ahora, si se fijan en las propias palabras, podríamos decir también en los temas, si tienen que elegir entre 3 palabras o 3 opciones, sabes cuál sería, porque el contexto siempre te lo va a indicar. Por ejemplo, si se tratara el poema, se tratara, ¿sí? Y de ustedes tuvieran 3 palabras, 3 opciones que van a rimar. Les voy a dar las 3. Correr, gruñir o ladrar. Son 3 palabras que riman. ¿Cuál es el que quedaría para tu poema? Ladrar. Ladrar, exactamente. Vas a ladrar porque eso es lo que hacen los perros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pueden ver desde el contexto y desde las estructuras. Y es la estructura o el enfoque estructural en el que no nos hemos centrado en nuestro estudio, ¿sí? Tenemos estructuras, patrones, que son otra forma de decir parábolas, ¿sí? Así que ese es el 6º ejemplo que les he dado. Ahora, las parábolas no son solo historias sobre ovejas y pastores, también son un enfoque, como ya había dicho anteriormente, son un enfoque estructural para estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, puedes pensar en ellas como un reflejo y espejo, ¿sí? Y estos 2 términos, la palabra técnica es quiasma o quiasmo. Ahora, vamos a ir a un ejemplo muy sencillo y simple, ¿sí? Yo creo que a muchos nos hicieron hacer esto en nuestras escuelas o nuestros institutos. A ver si recuerdan. Ahora, si nosotros estuviéramos en una escuela y tomamos un pedazo de papel, ¿sí? Y lo doblas por la mitad y lo abres. ¿Y qué vas a encontrar cuando lo abras? Se queda como enmarcado ese doblaje. Entonces, tú cuando cogías un rotulador y ponías un puntito y doblabas la hoja y la presionabas y luego abrías la hoja, ¿qué mirabas del otro lado de la cara? Recuerden que estoy tocando en esta parte. ¿Qué pasaba si yo doblaba, cuando yo agarraba la hoja, ponía un punto y la doblaba y la presionaba y la volvía a doblar? ¿Qué vas a encontrar ahora del otro lado? El punto. ¿Sí? Tú encontrabas ese punto negro idéntico. Entonces, ese es el concepto de los quiasmos. Y cuando ustedes pueden familiarizarse con ellos, verán que son una forma de parábolas y que son extremadamente muy poderosas, ¿sí? Y en un momento voy a explicar por qué lo son, ¿sí? A través de nuestro estudio. Ahora, también se les dio el ejemplo de que todos los tesoros que están en la superficie y justo también debajo, ¿sí? De la superficie también, solo para que los puedas ver. Estos tesoros en la superficie han sido encontrados más o menos porque puedes encontrarlos usando estudios de las palabras. Pero para encontrar un tesoro escondido, no puedes tropezar con él. Esto tiene que buscarse de forma premeditada. Ahora, si esto fuera una isla, que fácilmente
podría haber sido un lugar donde los piratas solían venir, ¿sí? Estás bastante seguro o segura de que hay un tesoro escondido en algún lugar y que para encontrar un tesoro escondido, esta persona necesita un equipo especial, pero tenemos que estar pensando en buscar, porque vamos a ir una y otra vez sobre esos tesoros y nunca los vamos a encontrar. Eso es lo que quiero que pensemos cuando pensamos en las parábolas. Ahora, cuando ustedes se acercan a un versículo, a veces incluso al espíritu de profecía, después de haber hecho tu estudio de las palabras, ¿sí? A veces usando el griego o el hebreo, buscando pronombres, versos, artículos definidos, etcétera, ¿sí? Ustedes recuerden que necesitan pensar o formularse esa pregunta. ¿Hay una parábola aquí? ¿Sí? El problema es que para la mayoría de la gente, nuestro concepto de parábolas es demasiado estrecho, ¿sí? Es posible que no piensen en la palabra parábola, sino en encontrar estructuras o patrones, ¿sí? Y eso es lo que quiero que pensemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Ahora, también se les habló del año de 1919, ¿sí? Y su significado para el adventismo. Y antes de esa fecha, si pensáramos en el mensaje que se le ha dado a la Iglesia de Dios y pudiéramos conceptualizarlo de varias maneras, y lo vamos a decir como el mensaje de los 3 ángeles, entonces este mensaje era un mensaje holístico integrado. Para los que no saben qué es un holístico, indica que es un sistema en donde sus propiedades se analizan como un todo, de una manera global e integrado, ¿sí? Ya que desde solo como una simple, o sea, comprenderlo de esta manera y no solo como una simple suma de sus partes. Ahora, podríamos decir también que el holístico se suele aplicar a términos como planteamiento, pensamientos, paradigmas, enfoque, concepto o programa para significar que se utiliza una visión integral, ¿sí? Y completa en el análisis de una realidad. Entonces nosotros teníamos un mensaje holístico integrado y Dios puso las cosas que no deberíamos haber separado. Las cosas que Él puso juntas no debimos haber separado. ¿Y cuáles fueron o qué fue lo que se separó entonces? Fue la Moralidad y la profecía. Exactamente. Y fueron puestas juntas de tal manera que si ustedes pueden pensar en una tela, era una tela que tenía integridad. Era una sola tela. Ahora, en la primera presentación también Marcel usó la palabra urdimbre, ¿sí? Que son las 2 telas direccionales que se utilizan para crear una tela. Ahora, lo que hicimos ahora fue tomar esta tela, la desarmamos, la descosimos, y como no pudimos salirnos con la nuestra, hablando solo de moralidad o solo de profecía, lo que nuestra iglesia hizo fue coserla juntas, y como que dio una apariencia de que enseñamos moralidad y profecía, pero es un modelo roto, ¿sí? Ahora, es por esta razón que cuando nosotros llegamos al tema de las parábolas, lento pero seguro, empezamos a pensar en las parábolas solo de una manera, y es una manera moralista. Aunque ustedes son conscientes de que nuestro mensaje está construido con metodología por parábola, con una visión profética, a un nivel profético. Toda la plataforma de nuestro clamor de medianoche está construido de esa forma. Ahora, las parábolas
solo se han considerado como historias morales durante mucho tiempo y que para mucha gente esto es como una idea nueva, ¿sí? Con la que la mayoría de los adventistas no están de acuerdo. Y es que tenemos que pensar, como ya había dicho anteriormente, a un nivel profético. También se les dio el ejemplo cuando empezamos a pensar en carros y barcos, ¿sí? Cuando vuelve tu mente a Daniel 11:40, cuando empezamos a pensar en esos versos y los versos que se agrupan alrededor de él, no solo mirar las palabras, como dijimos, carros y caballos, ¿sí? Sino que realmente mirar el patrón o la estructura de los versos en los cuales ya han sido dados. Esto ya se ha ido desarrollando a través de este movimiento. Por lo que esos versos nos cedieron esos tesoros a nosotros. Ahora, voy a leer la regla de William Miller, la regla número 1 y la regla número 5, ¿sí? Porque esas son las que vamos a ocupar. Regla número 1. Cada palabra debe tener su propia relación con el tema presentado en la Biblia. Regla número 5. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla en sí misma. Si dependo de un maestro para que me exponga y él adivine su significado o desee que sea así debido a su credo sectario o para ser considerado sabio, entonces su adivinación, deseo, credo o sabiduría es mi regla y no la Biblia. Entonces, la regla número 1, vemos que todas las palabras en el pasaje que estás tratando, todas las palabras son importantes. Claramente, algunas son más importantes que otras. Y cada palabra tiene su peso y su capacidad para orientarte. Ahora, la palabra que se usa allí es soportar, ¿sí? Ahora, la regla 5 dice básicamente que permitas que la Biblia sea su propio diccionario, que dejes que la Biblia se explique a sí misma. Ahora, hablamos de otra palabra, no solo de comparar y contrastar, hablamos también de la siguiente palabra. ¿Cuál era? Justaponer. Marce les dio algunas definiciones. Ahora, yo les voy a dar una de ellas, y es colocar dos elementos, dos objetos, dos palabras, dos ideas, dos conceptos de un lado al otro lado, ¿sí? Uno al lado del otro. Entonces, cuando dice uno al lado del otro, sabes tú que esa es una parábola y que tienes que permitirte o al lector o al espectador, las personas que están mirando, los puedan ellos comparar, ¿sí? Que ellos puedan poner, que los pongan juntos y puedan compararlos. Y este acto de comparar y contrastar puede mostrar las diferencias o ideas, etc. Pueden utilizarse también para mostrar ironía, humor, tristeza, pero es en el ámbito secular. Pero también puedes utilizarlas para mostrar información profética oculta en el ámbito que religioso. Ahora vamos a ir a algunos ejemplos sencillitos y me van a ayudar a construirlo. Si yo les digo hermoso, ¿cuál es el contraste de hermoso? Feo. Feo. Si yo dijera creencia, negación. Si digo tranquilidad, ¿cuál es el contraste? Tranquilidad. O caos. ¿Sí? Ujú. Si digo luz, Oscuridad. desesperación Calma. o esperanza. Civilización, desierto. Un hecho realidad, ficción. Fantasía. Sabias Ignorante. o sabias o Insensatas. 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 Bueno, malo. Frío,
Caliente. Líder, seguidores. Riqueza, Pobreza. línea de éxito, Línea de fracaso. exacto. Línea de fracaso o falla. ¿Se dan cuenta que ustedes sí están familiarizados con la yuxtaposición? Espero que los que sí supieran que sí lo están. ¿Sí? Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. Casualmente esta semana es la clase de Antonio, de Sinónimo y Antonio. Luciana. Ujú. Ella está viendo lo contrario. Ok, voy a borrar esto y les quiero hacer una pregunta. Abigail, perdón, antes de avanzar, para que por favor me ayudes en algo. Ujú. Bueno, nada, perdón por el ruido aquí. El caso es, ya va, cuando nosotros hablamos de cómo dos barcos en guerra, Ujú. recuerdo que Parminder también dijo, así como tú lo acabas de decir, que es que tú tienes que forzarlo, porque los barcos no entran en guerra de por sí naturalmente. Así que, ¿qué quieren decir con, o sea, o qué quiso decir Parminder en ese momento? Porque yo, o sea, te voy a explicar como yo lo entendí y a ver si tú me explicas cómo es que se entiende. Pensaba que era así, hay que forzar dos ideas porque no entran en sí naturalmente. Así que tú tienes, por ejemplo, como la historia de Cristo, tú fuerzas a que encaje con nuestra historia o con la historia de Noé. Porque obviamente como cada historia tiene sus semejanzas, pero también tiene sus diferencias. Entonces, esa es una, o sea, explícame qué quiere decir este concepto de tener que forzar y hacer que ambas cosas entren en tensión. Y la otra, cuando leías la regla de Miller, eh, a ver, ¿cómo era que Parminder explicaba esta parte de no seguir ese credo o no seguir ese maestro? Pero Ujú. él decía que no era ese maestro, sino seguir a un buen maestro, pero no recuerdo bien cómo era que llegaba a esa conclusión. Claramente nosotros estamos siguiendo mensajeros, pero esos Sí, mensajeros por eso. no sacaron todo lo que ellos han estado haciendo y construyendo es a través de una metodología. Ellos están usando principios, están usando estructuras, patrones, ¿sí? No es algo que, como dice ahí, no es algo que ellos consideran que creen que es así. No, ellos en realidad están siguiendo una metodología, ¿sí? Por eso nosotros, ¿qué pasa? Nosotros copiamos, ¿sí? O nos sentamos a los pies de Jesús y escuchamos al mensajero, ¿sí? Y claramente nosotros vamos a replicar lo que ellos están enseñando. Es como Pablo cuando les enseñó a quién, a los bereanos. Ellos no recibieron el poder del Espíritu Santo. Ellos cómo llegaron a las mismas conclusiones que los discípulos. Estudiando y escuchando al mensajero. ¿Y quién escuchaban? Que el mensaje, ¿no? Del mensajero de Pablo. ¿Quién era ese mensajero? ¿Cómo? Pablo. Pablo. Ese mensajero era Pablo, porque Pablo era un maestro de la retórica, era un maestro que sabía y entendía las parábolas, ¿sí? Por eso él podía traer algo del Antiguo Testamento y traerlo a su dispensación, ¿sí? Claramente no con las mismas ejemplos o cualidades del Antiguo Testamento. Y los bereanos escucharon a ese mensajero, escucharon a Pablo, estudiaron la Biblia, utilizaron la metodología y ellos pudieron llegar a las mismas conclusiones que los discípulos, ¿sí? No es algo que ellos, no es que Pablo sacó algo y se inventó algo ahí, ¿no? O el anciano anciana Tes y el anciano Parminder. Entonces, ¿por qué también esto crea un fanatismo? Y el fanatismo es decir, bueno, yo creo que en mi conciencia esto está bien,
¿sí? Voy a leer la Biblia de acuerdo a como yo considere que sea. Eso es como lo que decía Miller, eso es crear fanatismo. Porque si tú eres un sacerdote, si somos sacerdotes, que ya hemos terminado el fractal de los sacerdotes, tú vas a seguir al mensajero, ¿sí? Claramente que como ahí dice, la Biblia es su propio expositor, es lo que estamos haciendo, ¿sí? Fuimos a la parábola, la palabra parábola, fuimos a su raíz, estamos entendiendo esta parte, ¿sí? A través de esto, a través de la metodología por parábolas. Ahora, cuando tú dices que entra en tensión, efectivamente, y vas a poder comprenderlo un poco más, porque cuando vaya avanzando a través de este estudio, voy a ir dando un poquito más de ejemplos sobre esto. Pero sí, los barcos, cuando Parminder da el ejemplo de los barcos, es porque antes, si tú te colocas en la historia pasada, los barcos se tenían que juntar a fuerza, porque si estaban en una gran distancia, no iba a haber una guerra, no iba a haber una batalla, porque los barcos solo tenían cañones y se tenía que ver forzado a acercarse para que el barco estuviera cerca del otro y pudieran tirar los cañones y sí pegar al barco, ¿sí? Lo mismo Gracias. estamos viendo con todo esto al final el objeto, el concepto, las ideas, todo tiene que estar siempre junto. Y es lo que ahorita hicimos ahora otros ejemplos sencillos, el justaponer, decir una idea, una palabra y contrastarla con la otra. Tienes que tenerlo ahí junto. Ahora yo te voy a llevar a este ejemplo y ahora que aquí estuviste, te voy a preguntar, César, ¿esta persona es alta o baja? Depende, o sea, tendrías que compararla con otra, ¿no? Para saber la estatura. Muy bien, César. Entonces, no lo sabemos. Yo sé que ahí pusiste depende, pero sí entre lo que acabas de decir es correcto. Porque tú sabes cómo funciona la justaposición. Y la mayoría de nosotros hemos pasado, o sea, pensando en ello. Y no sabes si la persona es alta o baja, porque nuestro concepto de alto o bajo solo se basa en la comparación con otra cosa, como lo que acaba de decir César. Ahora bien, si yo hiciera esto, Cindy, la persona esta que está aquí, ¿es una persona alta o baja? Es Alta. alta. Exactamente, es alta. Ahora, si yo hiciera lo siguiente, quisiera medir. Ahora, ¿esa persona es alta o baja? ¿Lo sabrías o no lo sabrías? No, no lo sé. No, no lo sabríamos y no sería una buena comparación. Pero si yo hago esto, ahora pregunto, ¿esta persona es alta que mide cuánto? 2 metros. 2 metros. Si fueran pies o centímetros, no sería real, ¿sí? Ahora, ustedes saben que estos serían entonces en metros. Así que este es un ejemplo de cómo funciona la justaposición, cuando se juntan las cosas. Ahora, voy a hacer como que tomo una fotografía. Lo voy a plasmar aquí. Creo que muchos se han de recordar este ejemplo porque Ramírez lo ha dado. Tengo aquí una montañita. Tengo el sol y tengo una persona aquí. Tengo esta fotografía que he tomado. Ahora, ¿quién es más alto? ¿La persona o la montaña?
Según la foto, la realidad. Ahí, ¿qué se podría decir entonces? Es la montaña. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí? ¿Qué concepto es importante? Esto. La perspectiva, ¿no? Exactamente, la perspectiva. ¿Sí? Las parábolas se basan en un dato importante, en un concepto importante. Nuestra capacidad de entender en el mundo en el que vivimos. Si viviéramos en un mundo bidimensional, ¿quién es más alto? Él. Él tendría que ser el alto. Ahora, la razón por la que la montaña es más alta es porque uno entiende de perspectiva. Y la perspectiva es solo otra forma de decir 3 dimensiones o tridimensional. Recuerden que el espacio bidimensional cuenta con ancho y largo, pero no con profundidad. Y el tridimensional cuenta con los 3. Ahora, como nosotros vivimos en este mundo natural, tienes la sensación incluso en esta simple foto, ¿sí?, de que esta persona está como a 10 kilómetros de esa montaña. Y como está tan lejos y la cámara está tan cerca de él, aunque parezca más grande que la montaña, incluso con esta foto, que sabes tú que hay algo que está mal. Porque si realmente lo justapones y lo pones de un lado al otro, el hombre, ¿cómo se vería? Ya no va a estar a esos 10 kilómetros. Y yo lo quiero justaponer. ¿A dónde lo justaponer? Es poner una cosa al lado del otro, ¿sí? Te lo pongo aquí. Y el hombre realmente se verá así. Eso lo sabemos, ¿verdad? Ahora, cuando pensamos en la justaposición o en las parábolas, se basa en un concepto importante. En primer lugar, que entiendas las reglas de la naturaleza, que no debemos dejarnos engañar por imágenes que no son de la vida real, como el que había hecho anteriormente. Ahora, la segunda parte es que las reglas de la naturaleza o el mundo natural deben seguir las reglas del mundo espiritual. Y esta es otra forma también de entender parábolas. Ahora, hemos comparado, hemos contrastado, hemos visto la justaposición y ahora vamos a ver lo natural y espiritual. Tenemos que recordar que la regla, lo natural, debe seguir las reglas normales. No se pueden hacer trucos como hacer que la gente sea más grande que las montañas, ¿sí? Porque cuando ves eso, ¿qué sabes? Si tú llegas a ver algo más grande que otra cosa y que no es en la vida real, te vas a dar cuenta que no están uno al lado del otro. Están muy separados. Y vamos a ver que hay algunos problemas. Ahora, si cogieras tu dedo, si ustedes cogen su dedito y lo ponen en su ojo, si te tapas un ojo y te pones el dedo en el otro dedo, ustedes van a ver que su dedo de cada uno de ustedes, van a ver que o sea, su dedo de ustedes es más grande que yo. Ahora, todos sabemos que nuestros dedos no es más grande, o sea, los dedos de ustedes no son más grandes que yo, porque podemos medirlos. Así que tenemos que tener nosotros mucho cuidado cuando pensamos en el mundo natural y tenemos que seguir las reglas de la naturaleza. Ahora, en segundo lugar, que también tenemos que tener en cuenta y que se tiene que tener cuidado de no pensar de esta manera. Como decir, esta es la ley del mundo natural, pero en el mundo espiritual es una forma diferente de hacer las cosas. No, las parábolas no funcionan así,
Si no, se cometerán muchos errores. Tienes que usar las mismas reglas de lo natural a lo espiritual. Así es como funcionan estas cosas. Si lo haces, no podrías dibujar la verdad que necesitas dibujar. Ahora, yo les voy a dar un ejemplo sencillo. Tenemos aquí una ovejita. Tenemos aquí un pastor. ¿Sí? Ahora, ¿sí se ve ahí bien? Sí. Ahora, ahí hay una oveja, ¿sí? Y es cuidada por ¿quiénes? Por el pastor. Por el pastor. Entonces vamos a justaponerlas y crear una parábola. ¿Sí? Esto es lo natural y lo de abajo va a ser lo espiritual. Ahora, pensaremos en Jesús y pensaremos también en nosotros. Vamos a poner que este es Jesús y que estos somos nosotros. ¿Hay algún problema con eso? Sí, claro. ¿Cuál es? Que nosotros no pastoreamos a Jesús, es al revés. Exactamente. Y vemos que no está eso bien alineado. Sabemos que esta persona, como dice César, controla a este animal. ¿Sí? Pero sabemos que los seres humanos no controlan a Jesús. Entonces, sabes que no estás siguiendo las mismas reglas. Siempre tenemos que tener cuidado de asegurarnos que cuando vamos de lo natural a lo espiritual, las reglas tienen que ser consistentes. Entonces, cuando repasemos algunos ejemplos bíblicos, será eso más claro. Pero les estoy dando a ustedes ejemplos simples para que podamos conceptualizarnos en estos temas. Ahora, vamos a ponerlos al revés, porque esto está mal alineado. Nosotros, Jesús, ahora, aquí estamos nosotros, la oveja, Jesús y el pastor. El problema es que nosotros estamos ¿cómo estamos? De pie. Estamos de pie. Y debemos estar así, debemos bajarnos y arrastrarnos. ¿Será que nosotros debemos bajarnos y gatear y arrastrarnos así? Porque eso es lo que hacen las ovejas. ¿Ustedes creen que eso es seguir las reglas? No. Cuando hacemos esta historia natural, tenemos que tener cuidado con la información que queremos tomar de eso, para que cuando vayamos a lo espiritual, podamos entender cómo se ve realmente lo espiritual. El reino espiritual no se ve como seres humanos arrastrándose sobre sus manos y pies y Jesús golpeándonos con un palo. Eso no es lo que las ovejas y el pastor nos está enseñando, ¿verdad? Ahora, las reglas las reglas entre las ovejas y los pastores es sobre todo en la palabra interacción. Hay muchas interacciones, muchas cosas que podemos observar, pero no todas son relevantes y pertinentes para nuestra parábola. Ahora, podríamos decir, por ejemplo, que las ovejas son olvidadizas.
¿Lo son los seres humanos? Sí, Sí, sí son. Las ovejas tienen la mala costumbre de seguir a la oveja que tienen delante sin pensar lo que hacen. ¿Los humanos, los seres humanos hacen eso? también. También. Si las ovejas tú las pones en un campo y están allí durante un tiempo, hay un recinto para ellas, como un establo. Este es el campo y hay un recinto para ellas. Ahora, tú verás que esas ovejitas, las que están aquí, y salen para el campo, tú verás que ellas ¿qué hacen las ovejas? Forman huellas muy rápidamente. Aunque no haya un camino, ellas formarán un rastro o como un surco o una hendidura, ¿sí? Y lo seguirán todo el tiempo. No estaba ese camino ahí, pero ellas las construyeron, ¿sí? Y todo el tiempo lo van a seguir. Ahora, eso es lo que los seres humanos hacen. Piensen bien lo que me van a decir. Eso, los humanos hacen eso. Por supuesto que sí. Caemos en los hábitos que nos cuesta romperlos, aunque también creamos buenos hábitos. Pero hay que entender qué son esos buenos hábitos que hay que crear. Ahora, si tú vas en el coche al trabajo, tú te darás cuenta de que puedes arrancar el motor desde casa y en 20 minutos más tarde tú puedes estar en otro punto y no tienes ni idea de cómo has llegado a ese punto. ¿Por qué? Porque tu mente está en blanco. Ahí nos damos cuenta el poder del hábito y las ovejas tienen esa tendencia. Ahora, los pastores suelen ser pobres, sin educación, viven en casas incómodas. ¿Ustedes creen que esas características describe a Jesús? No. Él no es pobre, él no es inculto, es Dios y vive en el cielo. Entonces sabemos que hay características que no debemos buscar. Las características que deberíamos ver es que los pastores no duermen, son diligentes, se preocupan por los corderos jóvenes, los ayudan, los protegen de los animales salvajes. Ahora yo le hago la pregunta, ¿estas son las características las que tiene Jesús? De acuerdo a ese pastor. Sí. Sí. Así que lo que quiero que vean de este ejemplo que he dado, tan sencillo, que cuando tienes una historia natural, tienes que asegurarte de que tienes en cuenta lo siguiente, las reglas correctas. Y también cuando empiezas a pensar en las reglas correctas, se basa en excluir la información que no nos es relevante. Por ejemplo, las ovejas no llevan ropa. ¿Significa que por esa razón nosotros no debemos llevar ropa? Por supuesto que no. Las ovejas tienen 4 patas y nosotros no, nosotros 2. Y pies, no son patas. Las ovejas comen hierba o pastos y nosotros no. Y a eso le vamos a llamar ¿cómo? Ruido. ¿Sí? Ahora, este ruido es toda la información que hay en el mundo natural, que no es relevante para el estudio que estamos realizando. Y cuando pasamos de lo natural a lo espiritual, es importante reconocer que hay ruido o información extraña. Ahora bien, entender qué es ruido y qué no es ruido no es tan fácil. En este ejemplo lo vimos muy sencillito, pero cuando te empiezas a introducir a través de la Biblia, vamos a darnos cuenta que no es tan fácil. Siempre es fácil en los ejemplos que se han dado, hasta que llegas al mundo real, a los estudios bíblicos reales, es donde se vuelve más difícil. Parábolas
tenemos que pensar en usar las reglas correctas o las relaciones correctas. Y tenemos que pensar también en el ruido. Tenemos que asegurarnos de no confundirnos con el ruido. Ahora, cuando pensamos en lo natural y lo espiritual, hay otra cosa que debemos observar o saber, y creo que todos lo saben, que vamos de lo natural a lo espiritual. ¿Sí? Lo que esto significa es que el mundo natural explica lo espiritual. Ahora bien, particularmente desde la caída de Adán y Eva, su pecado, cuando Dios dejó de comunicarse con ellos cara a cara, se hizo extremadamente difícil para ellos comunicarse o entender quién era Dios. Se hace difícil entender cómo es el reino espiritual, cómo opera, porque ya no se tenía ese acceso. Además, tenemos un enemigo que es el reino espiritual, que sigue dándonos información errónea. Ojo ahí, porque nosotros ya tenemos las herramientas, se nos ha dado la fuente de información. Ya no deberíamos ser tentados a creer información errónea. Así que si queremos entender cómo es el reino espiritual y cómo opera, Dios nos ha dado parábolas, nos ha dado el mundo natural para ayudarnos a entender y explicar lo espiritual. Y como he dicho anteriormente, este mensaje se ha construido a través de la metodología en parábola. Por lo tanto, estamos entendiendo y viendo cómo se ve el reino espiritual mientras avanzamos en este sendero. Y eso se basa en el hecho de que se deben seguir las mismas reglas. Por lo tanto, no puedes tener una situación en la que sigan reglas diferentes. Ahora, las parábolas van de lo natural, de lo visible, para explicar lo oculto o lo espiritual. Tenemos que tener cuidado con la perspectiva. Tenemos que tener cuidado de recoger la relación o las reglas correctas. Y tenemos que ignorar el ruido. Ahora, en relación con esta palabra parábola, creo que han terminado todos ustedes, creo, la educación secundaria. Yo creo que estoy bastante segura que sí. Ahora, en nuestro instituto nos enseñaron sobre líneas paralelas. ¿Sí? Voy a borrar esto. Y les voy a dar primero la definición de líneas paralelas. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, en todo en lo que estabas explicando anteriormente sobre lo natural y lo espiritual y cómo las reglas en ambos reinos tienen que cumplirse, me recuerdo lo que también enseñaba Marcel la clase pasada sobre que una de las características de la parábola es que tiene que estar en armonía con las leyes de la naturaleza, ¿no? A eso más o menos se refiere. Tiene que ver con eso también, ¿sí? Porque es parte de las reglas de Miller. Okay. Porque, como decía él, de que la montaña, la piedra no va a salir de la nada, y no vamos a decir que la piedra sale de una planta. Tiene que salir de un lado que no rompa las leyes naturales. Y sale de una montaña, ¿sí? Y como dijimos, tenemos que tener las reglas correctas e ignorar el ruido cuando nosotros estamos enseñando algo natural para explicarnos lo espiritual, ¿sí? Que fue que les dé el ejemplo de las ovejas con los pastores. Ahora, la definición de paralelismo es cuando dos líneas, si las extiendes lo suficiente, nunca se encuentran. Pero si yo tuviera esto, puedes ver que estas dos líneas, si tú las extiendes, se encontrarían aquí, ¿te das cuenta? Por lo tanto,
no son paralelas. Pero si yo tengo estas dos líneas de aquí, de acuerdo a la definición que di, estas líneas sí son paralelas. Y cuando las juntas, tú las juntas, puedes estar seguro o segura de que son paralelas. Nunca se encuentran. Ahora, si tuvieras estas dos líneas así y están distantes entre sí, es muy difícil ver si son paralelas, porque esta podría estar un poquito desviada, 1 grado o 2 grados. Pero si las juntas, lo vas a ver muy fácilmente, si está un poquito así desviado. ¿Sí? Si las separas, no vas a poder verlo. Así que cuando pensamos en líneas paralelas, para saber si son paralelas, tú las tienes que juntar. Todo esto es matemática de secundaria. Ahora, la parábola no solo son sobre líneas rectas. Vamos ahora a explorar otro concepto matemático. También de la escuela secundaria lo aprendimos. Y es de lo siguiente. Ahora, esto no es una pirámide o un triángulo. ¿Qué es esto? Un cono. Un cono es un objeto tridimensional. Así que, si tengo mi cono, ¿sí? Hice uno aquí. Si yo tengo mi cono y lo coloco en la pizarra, ustedes pueden mirar mi rotulador, tocar este borde. ¿Se ve? El borde de aquí. Sí. ¿Sí? Y lo sabemos porque lo coloqué en una superficie. Y si lo pongo aquí y pongo el rotulador en este lado, ¿qué pueden ver? Que también estoy tocando el borde, ¿verdad? Pero lo pueden ver en 2D o en 2 dimensiones. Y pueden ver esto que estoy tocando el borde aquí también. Ahora, cuando tengo mi rotulador a lo largo de este borde, ¿sí? O a lo largo del borde, aprecio que esto es una superficie, pero quiero pensar sobre ese borde y podamos verlo. Ahora voy a hacer yo voy a hacer un corte a este cono. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un corte especial, voy a hacer un corte plano. Así que voy a coger este borde que está aquí y voy a cortar una línea que sea paralelo, fíjense que sea paralelo a eso. Ahí. Y como yo dije anteriormente, tengo que hacer un corte especial con un corte plano. Entonces mi corte, de acuerdo a esa línea paralela, tiene que ser uno más o menos que sea un corte así plano. Vamos a meterlo a esa distancia que hay de esta línea paralela a la otra y hacemos el corte. ¿Sí? Y el plano, este plano, hace un corte paralelo a la que se le llama generatriz del cono. Ahora, quedaría, cuando hiciera el corte, obviamente no lo hice tan bien, pero quedaría más o menos así. ¿Y qué ven ustedes?
como un arco, ¿verdad? ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Sí. Se vería como un arco. Ahora, yo lo voy a ilustrar en la pizarra y quedaría más o menos así. Este es el corte plano, ¿sí? Que se introduce en el cono. Y nosotros nos vamos a deshacer de este que está de este ladito. Ahora vamos a coger ese trocito que queda de esta parte y lo vamos a tirar. Entonces vamos a mirar que lo que queda y se parece a esto es esta superficie cortada. Ahora ustedes preguntarán, ¿por qué está haciendo todo eso Abigail? Porque si tú cortas este cono en cualquier posición, tú puedes cortarlo circular, elipse, el corte va a ser siempre con un corte plano, puedes cortarlo circular, elipse, va a depender también del ángulo, puedes cortar la posición parabólica o hiperbólica, pero siempre va a ser paralelo al borde, como les enseñé. Siempre va a ser paralelo al borde, ¿sí? Y cuando quitas la pieza, tú tienes esta superficie de cortes. Lo que notarás es que siempre tiene la misma forma o una forma ligeramente diferente. Y esta curva tiene un nombre especial, esta curva, que es lo que sacamos de este cono. Ya, yo ya dije su nombre hace ratito. ¿Cómo se llama? Parábola. Les di los cortes de los conos. Círculo, elipse, ¿qué otro dije? Parábola o hipérbola. Y la que nosotros hicimos fue la de la parábola. Y siempre tienes la misma forma. Y esto que ustedes están viendo es una ecuación matemática precisa. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Vamos a ir a alguna definición de parábola. Y nos dice, curva plana abierta y simétrica, formada por la intersección de un cono con un plano paralelo a su lado. La trayectoria de un proyectil bajo la influencia de la gravedad sigue idealmente una curva de esa forma. Una parábola está formada por la intersección de un plano con un cono cuando éste se intersecta paralelamente a la altura de la inclinación del cono, que es lo que hicimos. Ahora, hay otra forma especial de hacer esta forma. No solo tienes que conseguir un cono y cortarlo, puedes hacerlo de otra forma. Ahora, imaginemos que estamos aquí en un terreno y acá hay un chico y ese chico tiene una pelota. ¿Sí? Y la va a lanzar. Así que lanza la pelota. ¿Y qué va a pasar cuando lance la pelota? La pelota tiene que subir y luego tiene que bajar. ¿Sí? Ahora, esa trayectoria de esta pelota tiene exactamente la misma forma que este cono, ¿sí o no? ¿La tiene o no la tiene? Sí. Sí.
tiene la misma forma. Porque ese cono cortado es una parábola. Y la parábola, como el nombre sugiere, está conectada con la parábola. ¿Sí? Y la razón es porque cuando cortas el cono, tiene que ser paralelo al borde. Tiene que ser paralelo al borde. ¿Sí? Para crear la curva. Ahora, si yo lanzo la pelota un poco más alto, va a hacer esto. ¿Sí? Si yo la lanzo más lejos, va a hacer esto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todas estas curvas son idénticas. Todas tienen la misma forma, la forma de una parábola. Y esto nos enseña una importante verdad espiritual. Cuando empiezas a pensar en las parábolas, lo que se enseña es que donde empieza es donde termina, siempre. Puedes lanzar una pelota tan lejos como tú quieras, tan alto como tú quieras, y siempre sabrás una cosa, siempre seguirán el mismo patrón y siempre volverá a bajar al mismo lugar. Por lo tanto, esto también es una fórmula matemática precisa. Ahora, la parábola más perfecta es una que si lanzaras verticalmente y volvería a bajar literalmente a donde comenzó al inicio. Y quedaría así si yo tirara la pelota verticalmente. ¿Sí? Ahora bien, si pones velocidad de avance en esa bola, todo lo que estás haciendo es obtener una curva y expandirla. Pero si cierras el ángulo del disparo o el tiro de la pelota, se convertirá en esta línea. ¿Sí? Porque estamos tirando vertical. Ahora, esto es importante. Es un principio bíblico sobre las parábolas y nos enseña el concepto de ¿qué? De alfa y omega. Entonces tenemos el inicio alfa y estas serían las omegas. Alfa, omega. Pelota al inicio, alfa, omega, pelota al final. Lo que esto nos está mostrando es que de donde comienza es donde termina. Se convierten en el mismo punto. Así que cuando tú has escuchado este concepto de alfa y omega, y más particularmente esto ha sido enseñado por los líderes del movimiento, siempre utilizan estas palabras. Entonces, primero y último, principio y fin. En primer lugar, es un principio estructural y no es más que una parábola. Yo no soy tan segura si ustedes lo sabían o no. Ahora, tenemos la comparación, tenemos el contraste, tenemos la justaposición, tenemos natural y espiritual, quiasmo, y ahora estamos pensando en ¿qué? En el alfa y el omega. ¿Sí? El principio y el fin. Todo estas son formas, todo lo que ven aquí, todas estas son formas diferentes de describir parábolas. Ahora, vamos a recapitular un poquito. Vimos que si tienes líneas paralelas, pero también tienes curvas. Y debido a la acción de la gravedad y a la velocidad constante,
verás que la bola siempre tiene que bajar y siempre, o sea, siempre va a hacer esa acción de bajar en el mismo lugar en donde comenzó o empezó. De hecho, la velocidad con la que sale es la misma con la que vuelve. Por lo tanto, si yo dijera entonces aquí, esto se enseñaba en nuestras escuelas, se ponía como velocidad de inicio, como una O, y velocidad final. ¿Sí? Lo ponemos aquí también, velocidad de inicio, velocidad final. Entonces, hagas lo que hagas, lance la pelota como lo lance, el final siempre será el principio, nunca puede cambiar. Y este fenómeno natural que estamos viendo aquí te está enseñando una verdad espiritual, que el final es lo mismo al principio. Y al principio, ¿qué dijo Dios cuando creó este planeta o esta tierra? ¿Qué dijo al principio? Esto es bueno. Así que ustedes ya saben cómo será el final. El gran conflicto llega a su fin y será bueno. Será igual que al principio. Ahora, si el Edén había en el inicio igualdad, entonces ustedes sabrán que al final del Edén, ¿qué tiene que haber? Igualdad. Exactamente, tiene que haber igualdad. Puedes aplicar estas reglas y si los hacen o si lo hacemos correctamente, es para abrir muchas verdades espirituales. Y es lo que este movimiento ha estado haciendo. Cuando has escuchado a la gente en este movimiento decir alfa y la omega, ¿sí? Si Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, él dice, él ¿dónde dice eso? Apocalipsis 1:7. Exacto, lo dice al principio del libro. ¿Y dónde más lo dice? Al final del libro de Apocalipsis. Sí. Lo tienes al inicio que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, en el comienzo. Y luego lo tienes al final del libro, yo soy el alfa y el omega. ¿Sí? Él comienza diciendo, yo soy el principio y el fin termina de la misma manera. ¿Sí? Yo, Jesús, soy el principio y el fin. Y acabo de decir entonces que el principio y el fin es una parábola. Por eso lo colocamos ahí, alfa y omega. Sabemos nosotros que es una parábola. Esta curva especial que nosotros estamos mirando, creada al hacer un corte paralelo. Entonces, ¿qué es Jesús? Es una parábola. ¿Sí? Y ya lo explicaremos en la próxima clase. Entonces, Jesús es una parábola. Cuando Jesús abrió su boca, ¿qué habló? Habló en parábola. De hecho, él no hablaba más que en parábolas. Él hablaba en parábolas y vivía en parábolas. Así que parábolas lo pondremos también en la definición. Entonces, vamos a poner Sería en este caso una parábola viva, ¿no? Cristo. exactamente, una parábola viva. Igual parábola. Entonces ya hemos ido construyendo. Ahora, yo no creo que ustedes piensen que esto es, todo lo que estamos haciendo aquí es inverosímil. O sea, que parezca mentira o imposible o difícil de creer. Yo creo que no piensan eso ustedes. Ahora, los que ya han tomado sus votos bautismales, particularmente en el voto 12, sus maestros o sus maestras les han mostrado con algunas citas del Espíritu de Profecía que defiende esa posición, que Jesús es igual a las parábolas. Sí, pero quería que viéramos que no solo se encuentra en las citas del Espíritu de Profecía, se encuentra en la Escritura cuando él dice que él es el alfa y el omega. Y esta idea de alfa y omega es la velocidad del principio o del inicio y al final de la pelota. ¿Sí? Que es una historia natural
que sigue leyes naturales. Ya lo hicimos aquí más complejo. Por lo tanto, cuando llegas al mundo espiritual, ustedes tienen que saber que tiene que funcionar de la misma manera. Por lo tanto, estamos comenzando a abrir y expandir nuestra mente en cómo funcionan las parábolas. Ahora, voy a resumir un poco de lo que hemos estado hablando. Hemos tomado la palabra parábola en el Nuevo Testamento y explicado la estructura de la palabra. Se mostró los diccionarios que pueden usar para entender cómo interrogar la Biblia. Se les ha dado una serie de ejemplos de cómo funcionan las parábolas. Se les mostró a cada uno de ustedes cómo en nuestra historia temprana separamos la moral y la profecía, que tenemos que volver a unir para poder utilizar las parábolas a un nivel profético. Tenemos información oculta en las escrituras que pueden ser extraídas usando las parábolas. Cuando pensamos en las parábolas, no solo vamos con esas definiciones de palabras que están de este lado, sino que podemos ver definiciones matemáticas. No solo la idea de líneas paralelas, sino que cuando vas a las 3 dimensiones, puedes crear una curva parabólica, que es lo que tenemos acá. Ahora, estas curvas parabólicas nos muestran que al final es idéntico al principio. El final es idéntico al principio. ¿Sí? ¿Qué más? Amén. ¿Qué más dijimos? ¿Se acuerdan? Que si al final de la historia, o sea, que si al principio de la historia Dios dijo que algo era bueno, al final también tiene que ser bueno. Sí. Y que, sí, eso, que Él es el alfa, es el omega, él es en sí una parábola. Jesús es una metodología. Por eso es que Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es por eso. Efectivamente. Gracias, César, por expandir un poquito de eso. Entonces, miramos cómo hemos ampliado, ustedes se dan cuenta cómo hemos ampliado nuestra definición de lo que son las parábolas. La comparación, el contraste, la juxtaposición, lo natural explicando lo espiritual, las estructuras quiásticas, el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús no solo enseñando en parábolas, sino en su ministerio fue una parábola, practicaba lo que predicaba, vivía lo que hablaba en parábolas. Entonces nosotros a estas alturas deberíamos estar viviendo como unas parábolas, porque al final seremos testimonios para los levitas y los netineos. Tenemos que estar a la altura, a la talla, ¿sí? Entonces, vivir en parábolas. Ahora, voy a explicar lo que significa vivir en parábolas. Voy a usar algunas citas de Elena G. de White, unas 3, son cortitas, y vamos a ir concluyendo. Bien, palabras del vida del gran maestro. Y nos dice, pero el vecino egoísta de la parábola, palabras del vida del gran maestro, 107.1. Pero el vecino egoísta de la parábola no representa el carácter de Dios. La lección se deduce no por comparación, sino por contraste. Un hombre egoísta concederá un pedido urgente a fin de librarse de quien perturbaba su descanso. Pero Dios se deleita en dar, está lleno de misericordia, anhela conceder los pedidos de aquellos que vienen a Él con fe. Nos da para que podamos ministrar a los demás y así llegar a ser como Él. Entonces, ella, o sea, Elena G. de White habla de comparar y contrastar. Cuando trata la parábola del prójimo egoísta,
Elena White no va a decir aquí en la parábola que da Cristo, tomó un horrible hombre natural malvado para explicar que un Dios bondadoso y bueno. Entonces lo natural va a explicar lo espiritual, pero no está diciendo, ¿sí? O como decir, no está diciendo esto ella, imagínense, una pluma roja y una pluma verde, porque esto sería en comparación, porque ambos son ¿qué? Rotuladores, bolígrafo, pero lo va a hacer por contraste. Ahí lo dijo la hermana White, que lo va a hacer por contraste. Ahora, si yo quiero hacer un contraste, yo tengo que hacer esto, un plumón y un borrador de pizarra, porque son diferentes. Entonces, él va a tomar dos objetos, o sea, no dos objetos, dos tipos de diferentes hombres, un hombre natural que es malvado y un hombre espiritual bueno. Y ese hombre espiritual bueno, sabemos que es obviamente Dios. Ahora, vamos a leer eventos de los últimos días. Otro pedacito. Y dice, Jesús ha traído el cielo a la vista y presenta su gloria ante nuestros ojos a fin de que la eternidad no sea eliminada de nuestros cálculos. Ahora, si nosotros mantenemos en vista las realidades eternas, formaremos el hábito de cultivar pensamientos de la presencia de Dios. Y esto será un escudo contra las incursiones del enemigo. Nos proporcionará fuerza, seguridad y elevará el alma por encima del temor. Si respiramos la atmósfera del cielo, dejaremos de respirar el aire viciado del mundo. Entonces Jesús viene para presentar las ventajas y las hermosuras de las cosas celestiales, para que las atracciones del cielo se hagan familiares a nuestros pensamientos y que los recintos de la memoria se adornen ¿con qué? Con los cuadros de la hermosura celestial y de la eternidad. La última cita nos dice, el gran maestro da al hombre una visión del mundo futuro, lo presenta con sus atractivas posesiones a la contemplación humana. Si puede fijar la mente en la vida futura y sus bendiciones en comparación con las preocupaciones temporales de este mundo, el notable contraste causa una profunda impresión sobre la mente, absorbiendo el corazón y el alma y todo el ser. Así que vemos que este es otro ejemplo que Elena White va a usar cuando habla del reino natural versus el reino espiritual. Y lo hace con un lenguaje de ¿qué? De comparar y contrastar. Elena White no dice que Cristo compara el mundo, el mundo natural con el mundo espiritual, para que podamos sacar nuestros corazones de este mundo y apegarlos al cielo. Ahora, en nuestros próximos estudios, nosotros vamos a empezar a ver palabras de vida del gran maestro y vamos a ir al primer capítulo, solo se los dejo de tarea. Está titulado La enseñanza en parábola, porque eso lo van a ver en su próximo estudio con Marcel, para que estén familiarizados con este pasaje. Entonces, hacemos una oración y luego comentamos si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Marta, ¿quieres hacer la oración? Si no, César, el que esté presente por ahí. ¿Ya? Por favor. Bueno, ya que hay ruido acá. Ya. Ok, oremos.
Querido y bondadoso Señor, muchas gracias porque nos permites estar aquí reunidos, porque nos brindas estos medios para podernos reunir como familia espiritual, así sea desde la distancia. Gracias también por estas personas que nos están aquí presentando estos temas para reforzar y también para, pues, discernir y eliminar ciertas dudas. Gracias por prepararnos en ese sentido y por favor que podamos poner estas cosas en práctica en nuestros estudios y también como nos exhortó Abigail al final, pues a hacer una parábola viva como Jesús también lo fue y a vivir estas cosas. Así que bueno, que nos ayudes también con eso y que podamos sacar de las escrituras, de la Biblia, estos ricos tesoros que has preparado para esta generación. Gracias entonces por este refrigerio y bendícenos en este fin de sábado ya, lo que poco nos resta a los que estamos aquí de este lado de la tierra y para ellos que les puedas brindar un resto de semana bajo tus alas. Así que bueno, estas cosas te las pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Gracias, César. Amén. Amén.